Hola, hola, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Paso a saludar a Victoria Rodríguez. Un gusto, Victoria. Creo que tú estuviste ayer también. Espero que estés muy bien. Recuerda que puedes utilizar, ¿cierto?, la parte de preguntas para mandar saludos, despedirte o alguna consulta que quieras hacerme durante la clase, ¿ya? El sistema eléctrico lo vimos ayer, ¿cierto? Un pequeño repasito. Excelente, Victoria, excelente. Segunda clase dice Victoria. Bien, algo me acordaba de ayer, ¿ya? A veces no me acuerdo tan bien de los nombres, pero me sonaba así tu nombre. Entonces, eh, ayer estuvimos viendo el sistema eléctrico, que entre las cosas que vamos a recordar del día de ayer es que recuerden que los fusibles, ¿cierto? Que ayer lo explicamos, nunca pueden ser reemplazados por otros valores de fusible. ¿Ya? Si el fusible es de 10, se mantiene de 10 desde ahí hasta la muerte. ¿Ya? No se pueden cambiar los valores de los fusibles. También recuerden que tenemos baterías con mantenimiento y sin mantenimiento. En la actualidad, ¿cierto? La mayoría de las baterías son sin mantenimiento. ¿Ya? Y otra cosa importante es que vimos ayer el sistema de combustible. El sistema de combustible, ¿cierto? En el caso sobre todo de los vehículos que usan carburador, trae una llave de paso. Esa llave de paso tiene tres posiciones y esas posiciones son on, off y reserva. ¿Ya? Siempre debemos andar en la posición on o en la posición en la cual está dada el combustible y nunca en la reserva. ¿Ya? La reserva es solamente para cuando se nos olvida echar combustible, que puede pasar una moto, sobre todo en motos que tienen estanques muy pequeños y puede pasar, ¿ya? Y puede pasar más de una vez, de hecho. Entonces con la llave en la posición res, ¿cierto? O sea, perdón, en la posición on, se me va a apagar la moto porque le falta combustible, porque se acabó, ¿ya? ¿Y qué puedo hacer yo? Cambiar la posición res para que fluya, ¿cierto?, el combustible nuevamente de la reserva, que es una pequeña porción de combustible que va a quedar en el estanque, que obviamente tiene la misión de que yo me vaya directamente a recargar combustible a una bomba, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Esa función tan pequeña, pero tan importante a la vez, tenemos que aprovecharla al máximo. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que los conductores no cambian de la posición res a la posición on cuando cargan el combustible. Entonces, en un tiempo más vuelve a pasarles lo mismo, pero ya no tienen la reserva. ¿Ya? Por eso es tan importante. ¿Ya? Y le encargo lo que es estar con una moto, ¿cierto? Por ejemplo, en la carretera, donde a veces no hay ni siquiera bermas y a ver qué empana en la moto, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Entonces dice que vamos a seguir. Hoy día, tema nuevo, ¿cierto? Hicimos un pequeño recuento de lo que hicimos ayer, de algunos de los temas importantes que vimos ayer, pero ahora empezamos a hablar, ¿cierto?, del sistema de escape, ¿ya? Este sistema tan amado y tan odiado, ¿cierto? Amado por muchos y odiado por otros tantos, así decimos, ¿ya? Dice, el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y el silenciador, ¿ya? En un principio, probablemente los tubos de escape eran solamente para hacer que, en vez de que el humo del motor me llegara en la cara, se fuera hacia atrás, ¿cierto? En las formas más primitivas de automóviles y motocicletas. Luego, ¿cierto? Probablemente se inició con el tema del silenciador, que permitía que la moto, el auto, ¿cierto? Cualquier vehículo con motor de combustión interna no hiciera tanto ruido, porque un motor sin un buen sistema de escape genera un ruido ensordecedor. Ya este ruido ensordecedor, ¿cierto? Tiene el problema de que haría que no pudiéramos tener la cantidad de vehículos que tenemos en la actualidad. Teníamos todos vueltos locos ya, ¿ya? Pero en la actualidad, ¿cierto? Estamos hablando de los años antiguos, ¿cierto? De un tubo solamente, después un tubo con un silenciador, y después, en la actualidad,
que en los vehículos se empezó a usar ya hace mucho tiempo, año 93 más o menos, tenemos en las motos convertidores catalíticos. ¿Qué es un convertidor catalítico? Es un dispositivo que toma las partículas o toma las moléculas de gases malos y las transforma en gases menos malos, ¿ya? Por ejemplo, toma las partículas de CO, que es un gas mortal, ¿cierto? Que si lo respiramos por un periodo de tiempo, evita que nuestra sangre pueda transportar el oxígeno, por lo tanto, nos morimos, ¿cierto? Y eso lo convierte en CO2, que es un gas que traen las bebidas. Se ve poco el vaso. La bebida, ¿cierto? O el agua que tengo acá, agua gasificada. El gas de la bebida es CO2, ¿ya? Entonces es algo que probablemente algún daño debe causar, pero no es un daño alto, ¿ya? Es muy poco, o no es tóxico, o muy poco tóxico. A lo que voy es que todo hace daño para algo, ¿cierto? Pero obviamente el nivel de toxicidad entre las dos cosas es muy distinta, ¿ya? Y siendo que los dos tienen carbono y oxígeno, ¿ya? Pero la misión de este convertidor catalítico es convertir, ¿cierto? O separar los átomos, las partículas, ¿cierto? Del, de este gas que es negativo y reagruparla, ¿cierto? En un gas que es menos negativo o que es positivo, entre comillas, ¿ya? Entonces dice que, para empezar, la misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. ¿Qué es un silenciador? Es una especie de tarro, ¿cierto? Que tiene muchos tubos por dentro y conductos con muchas perforaciones. Además de ello, algunos tienen algún tipo de aislante como de fibra de vidrio, etcétera, ¿cierto? Que permiten que en conjunto el ruido se pueda amortiguar muchísimo. Este silenciador dice que no lo cambie ni lo modifique para aumentar el nivel de ruido. ¿Ya? Hay muchas veces que muchas veces, de hecho yo creo que hay muy pocas motos que mantienen su sistema de escape original, ¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Que no lo haga. ¿Por qué? Porque el escape que trae la moto viene pensado para esa aplicación, viene pensado para, entre otras muchas cosas, para no molestar a los vecinos, etc. Después dice que en los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. En los motores de dos tiempos usan un escape distinto al de cuatro tiempos. Ya el de cuatro tiempos es básicamente un tubo, ¿cierto? Y el de dos tiempos también es un tubo, pero con unas formas, ¿cierto? Específicas y calculadas para que ese motor, ¿cierto? Funcione de una forma eh, más eficiente, ¿ya? Luego dice, los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor en funcionamiento en estacionamientos, ni siquiera cuando éste sea abierto, ¿ya? Obviamente todos sabemos que los escapes de los autos tienen gases tóxicos, por lo tanto debemos tener mucho ojo, ¿cierto?, con el tratamiento de los mismos. Por nada del mundo debemos mantener una moto funcionando si es que no la estamos usando. ¿Por qué? Porque estamos contaminando el ambiente y al contaminar el ambiente perdón, estamos respirando estos gases tóxicos, ¿cierto? Y nos estamos enfermando, etcétera. Todas las complicaciones que pueden derivar, ¿cierto? De respirar gases tóxicos. Ya, como les dije que el silenciador es una especie de tarro, ¿cierto? Principalmente construido en acero y fibras, ya fibra de vidrio, por ejemplo, algunos tipos de fibra que permiten amortiguar también un poco más el ruido. El convertidor catalítico del cual les hablo es una especie de panal de cerámica, ¿ya? Que tiene miles de hoyitos muy chiquititos. Y esos hoyitos internamente, o ese panal, o esa cerámica, está eh, impregnada de algunos metales preciosos.
que al estar muy calientes, ¿cierto? Y entrar en contacto con las partículas son los que permiten hacer las reacciones químicas para hacer que los gases de la moto sean menos contaminantes, ¿ya? Entonces a veces las personas dicen, oye, le saqué el escape a la moto y pesaba como 10 kilos. Claro que sí, pues los escapes de moto modernos son pesados. ¿Pero por qué son pesados? Porque en su interior viene una tecnología espectacular que se llama convertidor catalítico. Si yo corto el escape de la moto, ¿cierto? Motos con inyección, por ejemplo. Si yo corto el escape de la moto, lo que estoy haciendo es evitar que la moto pueda limpiar los gases de escape y sacar mejores emisiones hacia afuera. Y cuando le pongo estos escapes, cierto, barato, que no tienen nada adentro prácticamente, y que la moto suena mucho más, lo que estoy consiguiendo, cierto, es solo eso, que la moto haga más ruido, ¿ya? Ahora, ojo, les debo decir que no cambien nunca el escape, ojalá nunca lo cambien, ¿ya? Por los motivos que yo les estoy nombrando ahora. Sin embargo, si lo fuesen a cambiar, por lo menos piensen en comprar un escape que realmente valga la pena cambiar. Voy a ponerlo en valores. Ya los escapes que valen 40 lucas, 100 lucas, eh, normalmente son bastante malos, ¿ya? Sobre todo los que están en el rango de los 40, 50 mil pesos, ¿ya? Un escape de verdad, que de verdad ofrezca mejores, quizás prestaciones o inclusive un mejor ruido, me puede costar 200.000, 300.000, 500.000 pesos, ¿ya? Estos escapes baratos que vemos por ahí son pan para hoy y hambre para hoy día, pero en la tarde, ¿ya? Porque duran súper poco, súper poco. Yo se los digo por experiencia propia. Yo también fui novato, por decirlo así, y compré ciertos de estos escapes que son muy baratos y al mes ya andaban todos sueltos, generaban un sonido horrible en la moto. Y después lo único que quería era volver al escape anterior que había tenido. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Victoria dice que suene bonito, pero que sea eficiente, un escape que cumple la función. Exactamente, Victoria. Ya en estas gamas de escapes que son más caros, podemos encontrar productos que cumplan su función y que suenan un poco mejor. Ya en los escapes baratos, lo único que conseguimos es que la moto termine sonando como un tarro, que suena como un tarro que suena muy fuerte. Entonces, pensémoslo antes de gastar esas 40 lucas que a lo mejor las podemos gastar en un buen par de guantes, quizás, no sé, no son tantas las cosas que vamos a comprar con 40 lucas para una moto, pero a lo mejor unos puños calefactables, ¿cierto? Hay accesorios que le podemos comprar a la moto que nos van a hacer mucho más sentido y nos van a funcionar mucho mejor que comprarle un escape de muy baja calidad a nuestras motos, ¿ya? Insisto, ideal que no lo cambie por el tema del convertidor catalítico, pero si aún así insiste en cambiarlo, ojo que podría tener problemas de revisión técnica y por último pongan un escape que realmente valga la pena, ya que cumpla su función, como dice nuestra alumna. Y ahora del escape, ¿cierto? Me voy a devolver un poco el escape, que quiero decir algo que en verdad no va tanto aquí, pero quiero reforzar. Con respecto al escape, ¿cierto? Vemos que aquí está este escape, ¿cierto? Bastante bonito. Pero ojo que cualquier persona que ande con las piernas descubiertas toca este escape y queda con tremenda quemadura, ¿ya? Así que ojo con ello. Eviten siempre que cualquier persona ande sin la ropa adecuada en la moto. Y cuando una persona se vaya a bajar, independiente que ande con ropa de moto, también decirle, ¿cierto?, que tenga cuidado con los escapes, porque el copiloto normalmente va más expuesto a los escapes que el mismo piloto, porque las piernas del piloto van por acá, pero las piernas del copiloto podrían ir muy cerca del escape. Así que mucho ojo
Mucho ojo con eso, ¿ya? Dos punto siete dice, el sistema de refrigeración. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante un líquido, ¿ya? Aceite o agua, o sea, agua o aceite, aceite entre comillas nomás, ¿ya? Después voy a explicar por qué. Dice refrigeración por aire. Ahí estamos hablando del tipo de refrigeración específicamente de la moto, ya de los motores de la moto. Existen dos tipos. Los motores que tienen aletas, que son refrigerados por aire, y los motores que no tienen aletas, que son refrigerados por líquido refrigerante, ¿ya? O agua, entre comillas, porque es un líquido a base de agua, pero no es solo agua, ¿ya? Es un líquido al que se le agrega un componente que se llama etilenglicol, ¿ya? O etileno glicol, y permite que esa agua se transforme ahora en un refrigerante. ¿Y por qué cambiamos el nombre? Porque el agua como agua se evapora a los 100 grados y se congela a los 0 grados. Nosotros necesitamos mejorar esas características del agua, que se evapore a los 110 o 112 grados y que se congele a los -4, -5 o menos grados todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el agua se mantenga en estado líquido por un rango más amplio de temperaturas, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos dicen, échale agua destilada nomás y es lo mismo. No es lo mismo, ¿ya? O nos dicen que no tenemos que nunca cambiarle el refrigerante a un vehículo porque no se echa a perder, ¿ya? El refrigerante se debe cambiar según la pauta del fabricante y se debe poner el refrigerante que corresponde al fabricante. Este refrigerante permite, ¿cierto? Que por ejemplo, si es que en invierno hay un día muy, muy frío, el refrigerante dentro de los conductos del motor, del radiador, etcétera, no se congele. Y permite también que en caso de que exista una temperatura en algún momento, una alza de temperatura, el refrigerante tampoco se evapore tan rápido, ¿ya? Entonces son importantísimas estas características que tienen que tener los refrigerantes y el enriquecimiento de las propiedades que tiene el agua, ¿cierto? Que es importante que sean potenciados por medio de estos aditivos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, dice refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas para el aire, a través de las cuales el calor del motor se intercambia con el del aire circundante. Si está detenido, no mantenga el motor en funcionamiento durante mucho tiempo porque entonces no hay refrigeración. Si encuentra una aleta de refrigeración rota, debe ser inspeccionada por un técnico especializado, ya que ello podría producir un exceso de calor que es perjudicial para el motor. Limpie las aletas si se encuentran sucias. Más arriba tenemos, ¿cierto? Aletas. ¿A qué nos referimos con aletas? A esto, ¿ya? Esto, aleta, 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 ¿ya? Y nos referimos a esto, que es un motor, ¿cierto? Liso. Este motor no tiene aletas. Este motor es refrigerado por líquido, ¿ya? Este motor que tiene estas rayitas es refrigerado por aire, ¿ya? Vamos a bajar nuevamente a donde estábamos.
Ya, entonces dice refrigeración mediante un líquido. Por un sistema especial de canales circula un líquido en torno a los cilindros. Luego, el líquido caliente es conducido a un radiador donde es enfriado por el viento. Algunas motocicletas con electroventilador o enfriamiento forzado. Recuerde controlar el nivel del líquido del sistema de refrigeración, ¿ya? Aquí les voy a hacer la salvedad con el aceite. Muchas veces se nos venden motos y nos dicen, no, esta enfriada por aceite, ¿ya? Desde el punto de vista más estricto, ¿ya? Obviamente que siempre para el examen se deben regir por lo que dicen los textos, ¿cierto? Pero como cultura general motociclística, por decirlo así, las motos enfriadas por aceite, entre comillas, no existen. Porque el aceite no es un agente que esté dispuesto en esa zona para enfriar. El aceite es para lubricar. ¿La moto puede traer un enfriador de aceite para lubricar mejor? Sí. ¿Eso puede ayudar a la refrigeración del motor? Sí, pero ese motor sigue siendo enfriado por aire. ¿Por qué? Porque tiene las paletas disipadoras. En cambio, algo distinto es cuando el motor no tiene las aletas, perdón, cuando el motor no tiene las aletas, y ahí sí es un motor refrigerado por líquido refrigerante, ¿ya? ¿Se podría decir que el aceite ayuda a refrigerar el motor? Sí, y eso lo hace siempre. Todos los aceites en todos los motores ayudan en un porcentaje a refrigerar el motor. Porque van atrapando el calor, ¿cierto? Y cuando se va el cárter también, ¿cierto? Libera un poquito de calor hacia la atmósfera, restándole calor a nuestro aceite, ¿ya? Pero en estricto rigor, refrigeración por aire y refrigeración por líquido. Por aceite como un, ¿cómo decirlo? La refrigeración por aceite es como un cliché, ¿ya? No es que sea así realmente, ¿ya? ¿Ayuda a refrigerar? Sí, claro, pero no es el principal sistema de refrigeración del motor. ¿Por qué? Porque esos motores siguen siendo refrigerados por aire porque siguen teniendo aletas disipadoras de calor, ¿ya? Muchas veces se nos dice, este motor refrigerada por aceite, porque en un momento era como mal mirado una moto refrigerada por aire, ¿ya? Porque en el fondo se estaban cambiando, estoy hablando a años 90 inclusive, ¿ya? Pero en la actualidad muchas motos han sobrevivido con refrigeración por aire y la verdad que eh, no son malas motos, no son malas máquinas, simplemente es un sistema distinto. Puede ser que a lo mejor no tenga las mismas prestaciones, no aguante tanto en determinadas ocasiones, ¿cierto? Pero la verdad es que funcionan bastante bien y no tienen mucho que envidiar, ¿cierto? A una con refrigeración por agua. Una de las cosas más importantes para mí, por lo menos, entre la refrigeración por agua y por aire, es que en la refrigeración por agua, como normalmente tengo electroventiladores, no me debo preocupar tanto si la moto está, por ejemplo, encendida y voy a baja velocidad o estoy en un taco, ¿cierto? En cambio, en la refrigeración por aire, sí me debería preocupar un poco más si es que tengo la moto funcionando y la moto no está andando o el aire no está pasando a través del motor. Cosa súper importante es que cuando yo tengo una moto refrigerada por aire, debo preocuparme de que ésta se mantenga siempre limpio el motor, ¿ya? Sobre todo las aletas disipadoras de calor. Y obviamente que si tengo aletas rotas, debo ver, preguntarle a un técnico, ¿cierto? A alguien competente si es que esas roturas, ¿cierto? Pueden afectar el enfriamiento de mi moto, ¿ya? Así que ojo con ello. Y ahora pasamos a hablar de la transmisión. Quiero saludar a la gente que ha llegado.
¿Vendría un complemento favorable el aceite? Claro, sería un complemento para refrigerar, pero la moto en el fondo sigue siendo refrigerada por aire. ¿Por qué? Porque tiene estas aletas disipadoras de calor, ¿ya? El aceite refrigera, sí, refrigera, ¿ya? Siempre refrigera, inclusive aunque no tenga intercambiador de calor o radiador de aceite, ¿ya? Igual va a refrigerar, pero su principal medio de refrigeración es el aire. Un saludo a Charlson Regilis, creo que Regilus, creo que es primera vez que está conectado o conectada. No sé, cuéntame, estimado, estimada, si eres estimado o estimada. Un saludo para Manuel Eduardo Arzola también. Creo que los dos están conectados por primera vez acá a mi clase en Práctica Test. ¿Ya? Así que salúdenme, chiquillos o chiquillas, a través de la sección de preguntas que está abajito. ¿Ya? Mi nombre es Ricardo, por si acaso, por si no me conoce. ¿Ya? Charlson y Manuel. Un saludo para ustedes. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la transmisión. Dice, existen tres tipos de dispositivos de transmisión, ¿ya? Existen tres tipos de transmisión. ¿A qué le llamamos transmisión en la moto? ¿Ya? ¿A qué le llamamos transmisión en la moto? Le llamamos transmisión a la forma en la que el motor envía la energía hacia la rueda trasera. Esto puede ser por cadena, por correa o por árbol articulado, ¿ya? Por cadena, por correa o por árbol articulado, que en realidad eso es más conocido como cardán, ¿ya? ¿Cuál es la más común de estas tres, chiquillos? Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la más común de estas tres? Dice, estimado, soy primera vez, tengo mucho tiempo utilizando la aplicación, pero no sabía cómo conectar al chat online. Recién he podido lograr conectar. Gracias, profe. Un saludo para ti también. Perfecto. Estimado, entonces, eso es lo que entendí yo por lo menos de lo que me aclaraste. Perfecto, Charlson, ¿ya? Espero que te sirva de mucho y espero que te haya servido también de mucho la aplicación. Respóndame esa pregunta, chiquillos. ¿Cuál de estos tres sistemas de transmisión, cadena, correa dentada o cardán, es el más utilizado en las motocicletas? Respóndame. Charlson, Manuel, Victoria, respóndame eso. ¿Qué es lo que creen ustedes? Les voy a dar un minutito para que puedan escribir, ¿ya? Hay una respuesta excelente.
Ya. Victoria dice cadena y Charlson dice la tercera. ¿Ya? Ya. Hay una ganadora. Perfecto. Gracias por responder, chiquillos. Se hace mucho mejor la clase así. Ya, ya. A lo mejor, ¿cierto? Como la foto no es tan grande, Charlson quizás se confundió, ¿cierto? Pero la verdad es que la cadena, que es esta que está acá, ¿por qué esta es la más utilizada, ¿cierto? Porque, no sé por qué en realidad, pero es la más utilizada y la verdad que después la seguiría esta y yo diría que en último lugar esta que está acá, ¿ya? Esta la verdad que normalmente este sistema viene en motos de bien alta gama, ¿cierto? Y también en ciertas motos, ya no es súper poco visto este tipo de sistemas, ya, pero sí vemos este tipo de sistema harto en los scooters, ya este por cadena dentada, y el ganador, ¿cierto? O la respuesta ganadora es esta que está acá, que es la cadena, ¿ya? La cadena, que todos la conocemos, ¿cierto? Proviene probablemente o tiene tiene su símil, ¿cierto? En la bicicleta, es igual, de hecho, solo que de distintas dimensiones. Y aquí encontramos este tipo eh, este tipo de, se me fue la idea, perdón. Tenemos la cadena y encontramos este tipo de catalina, ¿ya? Y más adelante, lo que completa el conjunto va a ser un piñón, ¿ya? Ese piñón va a permitir, ¿cierto?, que saque el movimiento del motor y lo lleve, ¿cierto?, a la cadena y la cadena pueda girar, ¿cierto?, tranquilamente y hacer girar a la rueda junto con ella. Esta estructura está fija a la rueda, por lo tanto, si la rueda gira una vuelta, esta estructura también gira una vuelta, permitiendo el desplazamiento de la moto. Una de las cosas que tenemos que tener súper claras en una cadena o en un sistema con cadena es que estos dientes se van gastando con el tiempo, ¿ya? Voy a bajar un poquito. Y me voy a poner acá mejor, ¿ya? Este sistema, ¿cierto? Tengo esta cadena, tengo estos piñones, estos dientes, ¿cierto? Y estos dientes van a irse gastando, ¿ya? Cuando lo compramos va a tener una cierta forma y después con el tiempo se van a ir poniendo puntiagudos. Y de hecho, si lo seguimos utilizando una vez que ya está gastado, el diente va a llegar a torcerse como hacia adelante o hacia atrás, ¿ya? Va a quedar como así el diente en un momento. Obviamente eso en un caso súper extremo que nadie debería llegar a ese grado de desgaste, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso puede llevar a que por ejemplo, a que la cadena se salga o a que la cadena se corte y se enrede en alguna parte de la rueda, me bloquee la rueda trasera y me produzca una caída. La cadena siempre la debo cambiar cada vez que esté mala o que esté estirada. Ya lo que les pasa a las cadenas normalmente es que son así, por ejemplo, y con tanto empujón para salir, ¿cierto? Para ir tirando, etcétera, la cadena se va estirando. Llega un momento en el que la regulación de la cadena que se da por la rueda trasera desplazándose hacia atrás ya no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque en este sistema, ¿cierto? Tenemos el problema de que si la cadena se estira mucho, no vamos a poder darle tensión, ¿ya? Ahora, no es el problema de que no le podamos dar tensión, ¿ya? Porque si es por eso, cortamos unos eslabones y podemos igual volver a poner la cadena. Pero esa cadena ya va a estar mala, ¿ya? Esa cadena va a estar estirada, ¿cierto? Y va a estar propensa a cortarse y vamos a tener el mismo problema anteriormente señalado, que si se corta, para empezar vamos a quedar en pana. Y además de quedar en pana, vamos a tener el riesgo de que
la cadena salte disparada, ¿cierto? Y le pega a alguien o nos pega a nosotros mismos. Además de eso, podría pasar de que la cadena se enganche o se enrolle, ¿cierto? En nuestra rueda y nos provoque, ¿cierto? Un accidente. Entonces, muy importante mantener la cadena en buen estado. Ya, las cadenas se deben limpiar y además de eso se deben engrasar eh, dependiendo de la pauta del fabricante, ¿cierto? Que me diga cada cuánto tiempo lo haga, ¿ya? Pero lo puedo hacer dependiendo por dónde yo ando, lo puedo hacer una vez por semana, una vez por mes, todos los días, cada vez que la saco. Depende mucho, ¿cierto?, del tiempo y la dedicación que tenga cada dueño. Obviamente una buena limpieza y una buena lubricación de la cadena alarga su vida útil porque no va a estar trabajando en seco, ¿cierto? Y no se está debilitando con el paso de los días. Sin embargo, ¿cierto? Deben recordar también que lo que se cambia es la cadena, es esta pieza de acá y es el piñón de adelante, idealmente, ¿ya? ¿Se puede cambiar la cadena sola? Sí, se puede, siempre y cuando esto que está acá, ¿cierto? No esté o sea, no esté desgastado en realidad. Si esto está casi nuevo, podríamos pensar en cambiar solo la cadena. Pero si vemos que esto ya tiene daño, ¿cierto? Y adelante también puede tener daño, debemos ya pensar, ¿cierto?, en renovar el kit completo, que es lo ideal siempre. Ya ojalá pudiéramos, perdón, ojalá pudiéramos siempre, ¿cierto?, cambiar el kit completo de arrastre, ¿ya? Pero a veces, ¿cierto?, las lucas no están tan buenas y empezamos a hacer concesiones, pero lo ideal sería que pudiéramos hacer. Eh, se, Verónica, perdón, Victoria, Verónica es. Victoria dice, ¿será la cadena porque es más accesible como repuesto? Bueno, la verdad es que es más accesible como repuesto en la cadena, ¿cierto? Porque hay más, ¿ya? Desde siempre las motos han venido mucho más con cadena que con otros tipos de transporte de energía, ¿cierto? Pero yo creo que tiene que ver con que es la forma como más conocida de desarrollar y que da mejores resultados con maquinaria y con recursos ya conocidos para la industria, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos del árbol de transmisión o cardán, ¿cierto? Ahí estamos hablando de piezas bien específicas y de un desarrollo bien específico, ¿ya? Sin embargo, si hablamos de la correa es igual fácil de conseguir y fácil de fabricar, pero probablemente la correa quizás no tenga la misma capacidad de arrastrar la rueda con la misma fuerza. Puede ser, ya la verdad que no, en ese tema no lo sé tanto como en profundidad, pero sí sabemos que la cadena, ¿cierto?, es la que más se utiliza. Ya aquí tenemos un problema con esta fotito. La verdad que se me ha olvidado decir que la cambio, pero ya lo había visto antes este problema, que acá en el árbol de cardán me aparece también una cadena. Ya hay un problema ahí en la plataforma, hay que cambiarlo. Pero estamos hablando de ese que está ahí. Ya vamos a tratar de cambiarlo lo antes posible. La transmisión dice que la transmisión por cardán funciona igual a la de un automóvil. Verifique el nivel de aceite de acuerdo a las indicaciones del manual de mantenimiento. ¿Qué es un cardán? Un cardán, si es que no saben lo que es un tubo que lleva el movimiento desde el motor hasta las ruedas traseras. Es un tubo que va por debajo de los vehículos, ¿cierto? De los camiones, de las camionetas sobre todo, y que está girando continuamente y llevando la tracción al eje trasero. Ahora, ojo, 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 pestaña, ceja, con dónde puedo ver un cardán, ¿ya? El cardán lo puedo ver, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo como para que todos puedan saber más o menos que lo han visto alguna vez. En los camiones de basura muchas veces se ve este eje que está girando debajo del camión, ¿ya? Que es un fierro largo así negro.
está girando debajo del camión. Eso es un cardán, ¿ya? Y a las motos también se les puede poner eso, obviamente, de una forma muy refinada, ¿cierto? Y muy bien estudiada. Y con respecto a la correa dentada, dice que la correa dentada es automática y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo, ¿ya? Más que la correa dentada sea automática, se refiere a que el sistema es automático, ¿ya? Es por eso que las motos scooter, para que empiecen a andar, uno tiene que acelerarla un poco y sola empiezan a andar, no tienen embrague, ¿ya? Y si uno quiere que dejen de andar, deja de acelerar, frena y para, ¿cierto? No es como la moto eh, tradicional, ¿cierto? Que uno tiene que apretar el embrague para que la moto no siga empujando, ¿ya? La moto scooter tampoco tiene cambios, ¿ya? Ahora, ¿es la única moto que trae este tipo de correa? No, también hay otros tipos de motos que traen este tipo de correas, por ejemplo, algunas motos chopper, etcétera, ¿cierto? Que traen también este tipo de correa, pero normalmente se utilizan para motos que sean scooter y automáticas, ¿ya? Importante dice, esta correa debe ser reemplazada ante cualquier daño visible. ¿Y qué sería un daño visible para la correa? Por ejemplo, un cambio de color. La correa era negra y de repente, después de que pasaron 2 años, la miro y está súper ploma, ¿ya? O está quebradiza, o le faltan, o sea, tiene unas hilachas por un lado. Cualquier daño visible en la correa es cambio inmediato, ¿ya? Ya, queridos amigos, hemos llegado sin darme ni cuenta al final de esta clase, ¿ya? Mañana vamos a seguir hablando de los frenos, ¿cierto? Dice que las motocicletas tienen frenos independientes, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? Que tenemos frenos independientes adelante e independientes atrás. Podríamos solo frenar adelante o solo frenar atrás y con eso, ¿cierto? Podríamos lograr distintos tipos de frenada, ¿ya? Pero eso lo vamos a hablar mañana, ¿ya? Así que hoy día hablamos, ¿cierto?, acerca de los sistemas de transmisión y hablamos también acerca de eh, la refrigeración, ¿ya? Que son dos temas súper importantes. Recuerden que idealmente siempre que cambien su cadena, debe hacerse cadena, piñón y catalina. Son tres cosas y muchas veces se venden en un pack. No son tan baratas, pero traten de que cuando lo cambien, bueno, siempre, pero más aún cuando uno lo cambia, mantenerlo limpio, mantenerlo lubricado para que les dure el tiempo necesario, ¿ya? Queridos amigos, recuerden que esto es practicatest.cl. Yo soy el profesor Ricardo Cornejo. Les agradezco mucho que hayan participado y agradezco mucho a toda la gente que está conectada ahora, que entre ellos está Andrea Cortés, Charlson Regilus, Manuel Eduardo Arzola y Victoria Rodríguez. Ya recuerden que siempre nos estamos conectando a las 5 por ahí, ya, pero siempre nos vamos a estar conectando a esta hora. Ya es muy raro que algo pase y que no me conecte. Ya es muy raro. Puede pasar, obvio, siempre como cualquier cosa, porque esto es una clase en este momento, ¿cierto? En este momento esta clase se está haciendo totalmente en vivo y tratamos de que todas las clases se hagan en vivo, ya salvo que yo tenga algún problemita por ahí y dejo una clase grabada para cierto día. Pero eso, ya les mando un abrazo, cuídense mucho, espero que a todos les vaya súper bien en su prueba, les recomiendo que hagan hartos test, ya, hartos test. Normalmente un alumno, desde mi punto de vista, cuando hace 100 test, ya no se equivoca en ninguna pregunta en la municipalidad. 100 test a conciencia, ¿ya? Entonces es importante hacer test todos los días, 2 test, 3 test, pero bien hecho, a conciencia, no a la chunta, pensando, ¿ya? Otra cosa importante es que vean los videotest que hay en la plataforma para ustedes también, que los pueden estar escuchando cuando están lavando la loza, por ahí, o cuando están mirando las estrellas, pueden estar ahí escuchando, ¿cierto? Video video test y van a ir escuchando las preguntas y las respuestas y eso se les va a ir grabando ahí en el subconsciente para que les vaya mucho mejor en su prueba municipal. Les mando un gran abrazo,
Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao.